Los chinos han revolucionado para siempre el costo de las cosas alrededor del mundo. Objetos que antes parecían lujosos, hoy son solo parte del máximo común entre los consumidores. Las motos no son la excepción. Hoy te presentaré una moto con una presencia realmente impactante, digna de confundirla con una Harley Davidson, pero que su precio parece una verdadera fantasía. Veamos de qué se trata. Parece que la popularidad de las motos cruiser está creciendo entre los fabricantes chinos. Muchos de ellos han lanzado nuevos modelos impresionantes en los últimos meses. De hecho, en el contexto del mercado asiático, las cruiser de pequeña cilindrada tienen mucho sentido, ya que son más fáciles de usar para los pilotos de baja estatura y se pueden manejar fácilmente en el tráfico urbano. Dicho esto, hay otra nueva cruiser en el mercado chino, y esta vez es de Benda, una firma que arriesga siempre en el apartado del diseño y sorprendió en el Salón de la Moto de Pekín de 2024 con su última creación, la Benda Napoleon 450. Una vez más, ahora con la nueva Napoleon, continúa en esa línea transgresora. Esta moto está claramente diseñada para llamar la atención y se ganó la admiración de todos los críticos en la prensa internacional. Un detalle clásico de este estilo de moto es el lugar donde colocaron la llave de encendido. Claro, lo vieron debajo del tanque de combustible. No sé si será una posición cómoda, pero sí brinda un aspecto acorde al estilo vintage, al igual que las luces de giro delanteras. Esta impresionante moto de estilo bobber se basa en el exitoso modelo Benda Chinchilla y no pasa desapercibida gracias a su elegante combinación de negro brillante y dorado que se extiende por toda la moto. El dorado está presente en las ruedas, en detalles del motor en V y en sutiles líneas que acompañan al carenado de la Napoleon 450. Además, cuenta con varias partes pintadas en negro mate, aunque se trata de un trabajo no muy cuidado, como muestran las imágenes, desentonando con el resto de la moto. Lo que destaca de inmediato son sus enormes neumáticos, que contrastan fuertemente con el aspecto bajo y elegante de la moto. Para aumentar la voluptuosidad de la parte delantera, la Benda Napoleon incorpora cubiertas para las horquillas telescópicas. Llama la atención el dibujo de sus neumáticos, que prácticamente parecen tacos del tipo asfáltico. Asimismo, cuenta con un manillar bajo, acoplado a unos mandos de pie adelantados. Sin duda, esta configuración dará al piloto una posición de conducción encorvada como la de una bobber. En cuanto a prestaciones, la Benda Napoleon monta un motor bicilíndrico en V de 450 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida e inyección electrónica de combustible. La mecánica desarrollada para este motor nos brinda unos 50 caballos. Esta potencia se transmite a la rueda trasera a través de una caja de cambios de 6 velocidades y una correa dentada, asegurando una experiencia de conducción emocionante. Su chasis tubular de acero, con un acabado de pintura rugoso, le otorga una apariencia robusta y resistente. El conjunto de escape consta de 2 grandes silenciadores ubicados en el lateral derecho de la moto, agregando un toque de agresividad a su diseño. En la parte trasera, el diseño recuerda al clásico sistema de cola dura, pero hay una agradable sorpresa: 2 amortiguadores ocultos por tapas laterales. A simple vista, la horquilla frontal parece ser de tipo Hossack, pero en realidad se trata de una horquilla convencional con unos plásticos. En la parte trasera cuenta con 2 amortiguadores ocultos con tapas laterales. Esta combinación de elementos le brinda a la Napoleon una estabilidad y comodidad de conducción. La moto pesa 190 kilos, aunque Benda no especifica si se trata del peso en seco o en orden de marcha. Para la fecha de su lanzamiento, no se había develado si esta máquina saldría de las fronteras de su país y se comercializará en Europa, y mucho menos si había de cruzar el charco y visitar Latinoamérica. Pero podemos encontrar que en México se consigue en una de las páginas de ventas online por el precio de 158,900 pesos mexicanos, unos ridículos $3,500. Esperemos que siga rumbo al sur de Latinoamérica y llegue hasta el fin del mundo. En fin, amigos, es una moto que a simple vista parece veloz y estéticamente muy atractiva según mi opinión. Una moto que en el mercado es nueva y veremos su éxito o no al pasar el tiempo. Pero cuéntame si ya pudiste montar o incluso ver en persona una de estas máquinas.
¿Crees que a pesar de ser de origen chino, será una linda moto para viajar y disfrutar la carretera? Los leo a todos.